Tema 4. La soberanía de Dios. Toda persona que piensa puede ver fácilmente que un poder soberano rige su vida. Jamás se le preguntó si deseaba nacer o no, o cuándo, o dónde, o qué había de nacer. Si en el siglo XX o antes del diluvio, si en la América del Norte o en la China, si blanco o negro. Los creyentes de todas las épocas han reconocido a Dios como el creador y soberano del universo, y por consiguiente como la fuente de todo poder que se encuentra en las criaturas. Por lo tanto, nada puede acontecer aparte de su soberana voluntad. Cuando más meditamos en esta verdad, tanto más descubrimos que conduce a razones que establecen la posición calvinista y refutan la arminiana. Dios, por ser el creador de todo lo que existe, es también por consiguiente el dueño absoluto y el que dispone de todo lo que ha hecho. Él ejerce no solo una influencia general, sino que efectivamente gobierna el mundo que ha creado. Las naciones, insignificantes a los ojos de Dios, son como el polvo de la balanza comparadas con su grandeza, y más fácil fuese que el sol se detuviese en su curso que verse obstaculizada su labor o su voluntad. En medio de todas las aparentes derrotas e inconsistencias duras de la vida, Dios prosigue adelante en imperturbable majestad. Aún las obras pecaminosas del hombre, por consiguiente, ocurren solo porque Él las permite. Y puesto que Él las permite, no involuntariamente, sino voluntariamente, todo lo que sucede, inclusive los hechos y el destino final de los hombres, todo procede conforme a lo que Él ha deseado y a lo que Él se ha propuesto. En la medida que se niegue esta realidad, quedará Dios despojado de su soberanía. Claro está, algunos problemas surgen aquí, los cuales no podemos resolver debido a nuestro grado de conocimiento presente. Pero eso no es causa suficiente para rechazar lo que las escrituras y los dictados de la razón afirman ser cierto. Si el poder de un rey terrenal es ley en su reino, cuánto más la palabra de Dios en el suyo. El creyente sabe que el día se acerca cuando, de buena o de mala gana, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las escrituras presentan a Dios como el Dios todopoderoso, como el que tiene en su mano el dominio universal y regio, y el que conoce el fin desde el principio más abundante de todo lo que pedimos o pensamos. Es decir, la categoría de lo imposible no existe para que en todas las cosas le son posibles. Mateo capítulo 19, versículo 26 y Marcos capítulo 10, versículo 27. No obstante, esto no significa que Él tenga poder para hacer aquello que es contrario a su naturaleza o para obrar en forma contradictoria. Es imposible que Dios mienta o haga algo que sea moralmente indebido. Tampoco puede hacer que 2 y 2 sumen 5, ni que una rueda gire y a la misma vez permanezca inmóvil. Su omnipotencia es garantía de que el curso del mundo será conforme a su plan y a su diseño. Del mismo modo que su santidad es garantía que todas sus obras serán hechas en rectitud.
La doctrina de la soberanía de Dios se encuentra desarrollada de manera consistente no solo en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento. El doctor Warfield, refiriéndose a la doctrina como aparece en el Antiguo Testamento, dice: el hacedor omnipotente de todas las cosas es presentado de igual forma como el soberano irresistible de todo lo que ha hecho. Se sienta Yahweh como rey para siempre. Salmo capítulo 29, versículo 10. Y continúa diciéndonos que los escritores de esta parte de la Biblia rara vez usan expresiones como tales como llueve. De manera instintiva hablan de Dios como el que envía la lluvia. La posibilidad de accidente y de casualidad no existe, y aún echar la suerte era un medio aceptado de obtener la decisión de Dios. Léase Josué capítulo 7 versículo 16, Josué capítulo 14 versículo 2, Primera de Samuel capítulo 10 versículo 19 y Jonás capítulo 1 versículo 7. Todo, sin excepción, está bajo su control, y su voluntad es la razón fundamental de todo lo que acontece. El cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay son los instrumentos a través de los cuales Él lleva a cabo sus propósitos. La naturaleza, las naciones y la fortuna de cada ser humano presentan en todos sus cambios la fiel expresión de su propósito. Los vientos son sus mensajeros, las llamas de fuego sus ministros. Cada suceso natural es obra suya. La prosperidad es don suyo, y si la desgracia llega al hombre, es el Señor que lo ha hecho. Amos capítulo 3, versículo 5, versículo 6. Lamentaciones capítulo 3, versículos 33 al 38. Isaías capítulo 47, versículo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 54, versículo 16. Él dirige los pasos del hombre, quiéranlo estos o no. Él enaltece y él abate. Él ablanda el corazón o lo endurece. Y Él crea los mismos pensamientos e intenciones del alma. ¿Y rehusaremos creer que Dios puede convertir a un pecador cuando le place? ¿Será que el Todopoderoso, el Omnipotente, soberano del universo, no puede cambiar el carácter de las criaturas que ha creado? Él cambió el agua en vino en Caná y convirtió a Saulo en el camino a Damasco. El leproso dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y a su palabra, la lepra desapareció. Ciertamente Dios puede limpiar el alma tan fácilmente como el cuerpo. Creemos que Dios, si quisiera, muy bien pudiera movilizar a un ejército de ministros, misioneros y obreros cristianos de distintas clases, de tal manera que el mundo entero quedaría convertido en muy poco tiempo. Si en realidad Dios querría salvar a todos los hombres, podría enviar al mundo huestes angelicales con el propósito de instruir a la humanidad y de ejecutar obras sobrenaturales. De hecho, Él mismo podría obrar de forma maravillosa en el corazón de cada persona para que nadie se perdiera. Y como el mal existe solo porque Él lo permite, si deseaba, podría hacerlo desaparecer del universo. Su poder, su grandeza y su gloria pueden hacer todas las cosas claramente visibles en la obra que ejecutó el ángel de destrucción en una noche que mató a todos los primogénitos de los egipcios, y en otra noche que dio muerte a 185,000 del ejército asirio, según lo narrado en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Y cuando Herodes murió comido de gusanos, Dios no ha perdido nada de su poder. Y es deshonroso en gran manera suponer que Él está luchando de continuo con la raza humana,
tratando de hacer lo que más puede sin poder lograr sus propósitos. Todavía hay quien afirma y cree en su locura que Dios puede ser derrotado en sus propósitos, designios, eventos y en su voluntad por las débiles criaturas humanas. Aunque la soberanía de Dios es universal y absoluta, no es la soberanía de un poder ciego. Al contrario, dicha soberanía es unida a su infinita sabiduría, santidad y amor. Y esta doctrina, cuando es bien comprendida, nos trae consuelo y seguridad. ¿Quién no preferiría que todos sus asuntos estuvieran en las manos de un Dios de infinito amor, poder y sabiduría? Y que no dependiera de la fortuna, de la casualidad y de irrevocables leyes de la naturaleza o de nuestras mismas personas pervertidas y miopes. Los que rechazan la soberanía de Dios deben considerar qué otras alternativas les quedan. ¿De qué manera, pues, son controlados y dirigidos los acontecimientos del universo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? La tendencia actual es la de dejar a un lado las doctrinas de la soberanía de Dios y de la predestinación a fin de dar lugar a la autocracia de la voluntad del hombre, el orgullo y la presunción del hombre, por un lado, y su ignorancia y depravación, que es mucha, por el otro. Inducen a excluir a Dios y a exaltarse a sí mismos tanto como pueda. Ambas tendencias se combinan para alejar del calvinismo a la gran mayoría de la humanidad. La idea que abrigan los arminianos de que los propósitos eternos de Dios pueden, en algunos casos al menos, ser derrotados, y que el hombre, que no es solo una criatura, sino una criatura pecadora, pueda cortar los planes del Todopoderoso, se contrasta de manera impresionante con la idea bíblica de la inmensurable exaltación de Dios, la cual lo exime de toda debilidad humana. El que los hombres no puedan siempre llevar a cabo sus planes se debe o a su falta de poder o a su falta de sabiduría. Pero puesto que Dios posee estos recursos y otros más de manera ilimitada, ninguna emergencia imprevista puede surgir y por lo tanto, para Él no existen razones para cambio. El suponer que sus planes puedan fallar o verse debilitados y aún frustrados por los pequeños esfuerzos humanos pueden rebajarlo a un nivel de sirviente. Pruebas bíblicas. Daniel capítulo 4 versículo 35. Él hace su voluntad en el ejército y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Jeremías capítulo 32 versículo 17. Oh Señor Yahweh, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni nada hay que sea difícil para ti. Mateo 8, 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Isaías capítulo 14, versículo 24 y 27. Yahweh de las huestes celestiales juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, porque Yahweh de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 46, versículo 9, 10 y 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la eternidad,
lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Génesis capítulo 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Job capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Yahweh quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino lo que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Romanos capítulo 9, versículos 20-21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?